8 de la mañana con 10 minutos, ya nos acompaña la doctora Isabel Caicedo, ella es abogada, especialista y conocedora de materia administrativa. Tengo entendido que fue funcionaria de la Contraloría también, una de las tantas perseguidas por el inefable Pablo Celi. Bienvenida, doctora Caicedo, ¿cómo está? Les saludamos Licenia Espinel y Alexis Moncayo desde Pichincha Universal. Cuéntenos un poquito para entender más o menos y poner en contexto cómo se dio su salida de la Contraloría y por qué, para ir desarrollando la conversación. Buenos días a todos, con toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación a compartir este espacio. Bueno, yo no me consideraría especialmente como una persona que ha sido perseguida. Si realmente la salida de la institución se debió a una situación que ahora se está ventilando, bien es cierto, en el Tribunal Contencioso Administrativo. Se dio por una situación realmente digamos, de gestión interna de la Contraloría, unas equivocaciones, en donde generalmente, pues, siempre el peso cae sobre la parte más débil. Pero, como les digo, esta situación, pues, se encuentra ventilando en el Tribunal Contencioso Administrativo por una posible ilegalidad y nulidad para una sentencia de este tipo. Sin embargo, yo pues ahora me encuentro en el libre ejercicio profesional precisamente utilizando las herramientas, utilizando los conocimientos que adquirí en la Contraloría, una institución que a mi modo personal yo le guardo mucho cariño a la institución como tal, porque es una escuela muy, muy buena, muy importante y sobre todo la función que cumple pues es primordial. Lo que viene a ser la fiscalización de los recursos y la utilización de los recursos públicos, que son los recursos de todos los ecuatorianos, pues es una misión bastante técnica, es bastante sensible y bueno, yo como vuelvo y reitero a la institución como tal, pues mucho respeto, mucho cariño y a las personas que realizan los trabajos técnicos dentro de la institución. Isabel, buenos días, le saluda Licenia Espinel. Se ha empezado a generar una polémica en torno a la legalidad o no de la señora Valentina Zárate como nueva Contralora, no sé si general o Contralora subrogante, no sabemos. Ella ha dicho en una entrevista a Diario El Comercio que, contrariamente a lo que dicen estas voces que aseguran que no es legal que ella esté en ese puesto porque está subrogando al subrogante, ella dice que ella no subroga al subrogante, sino que subroga al cargo de Contralor. Y cita el artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría, dice que en caso de ausencia temporal o definitiva, la subcontralor en este caso tiene que asumir la condición institucional. ¿Es o no es legal y en qué se ampara que ella subrogue a un contralor que fue subrogante? De acuerdo, tenemos que empezar primero entendiendo lo que es la figura de la subrogación. ¿Ya? Esta figura, si bien está, digamos en este caso, en la Ley Orgánica del Servicio Público, no se define, pero sí establece que la subrogación se da del titular. ¿Ya? La subrogación se da de aquella persona, en este caso, lo que ya hacía el doctor Celi desde junio del 2017, que se llevaron a cabo pues los eventos que son de conocimiento público y que realmente pues desde ese momento y luego fue ratificado ¿sí? Por el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, donde se estableció que él podía subrogar ¿sí? al titular, que era el doctor Carlos Polit, hasta la finalización de su mandato. Entonces, él ya es una persona que subrogaba a un titular, entendiéndose así que el doctor Celi fue pues designado como subcontralor por el doctor Carlos Poli. Y el doctor Pablo Celi no pasó por un concurso de méritos de oposición para ser un titular. Entonces, obviamente, el cargo de la doctora o de la abogada Valentina Zárate en este momento, pues podría verse afectado de alguna forma en la legalidad, porque no está subrogando a un titular. Si bien ella dice que es el cargo tiene que ser precisamente ¿de quién? De la persona que sea titular, que haya ganado el concurso de méritos de oposición. En ese sentido, obviamente ahorita se encuentra la institución en una acefalía y las actuaciones que podrían generarse, entendiéndose que son actuaciones inherentes en muchas ocasiones al Contralor General del Estado, por ejemplo, el caso de las aprobaciones de los informes de auditoría o de los exámenes especiales. Tenemos que entender que estos exámenes especiales son el resultado, o bueno, los informes son el resultado del trabajo del equipo auditor. Es lo más importante, porque eso es lo que realiza la Contraloría entre sus facultades. El realizar el estudio de la utilización de los recursos públicos, auditorías de gestión, etcétera, para
sacar un informe, de lo cual se desprenderán las diferentes predeterminaciones y glosas, y posteriormente se resolverá si se ratifican o no. Pero este trabajo tan importante, ¿quién lo aprueba? De acuerdo al artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, lo aprueba el Contralor. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el momento en el que, por ejemplo, la abogada Valentina Zárate pues empiece a aprobar estos informes y eventualmente estos informes y los subsecuentes actos que se lleven, que se sucedan posteriormente, pues pueden ser de alguna forma impugnables en su legalidad, en que pueda tener algún vicio de nulidad por falta de competencia. ¿En virtud de qué? De que no hay una norma que sustente la subrogación o el reemplazo, si se puede decir así, de una persona que, en este caso el doctor Celi, ya subrogaba el cargo de un titular. Ahí hay un argumento que ha esgrimido el día de ayer en una entrevista a la doctora Zárate, sobre el cual quisiera su valoración y su respuesta, doctora Caicedo. Ella ha dicho: yo no estoy subrogando al subrogante, estoy subrogando al cargo. O sea, ella no subroga a la persona Pablo Celi, sino al cargo de Contralor. ¿Qué decir de este argumento? A ver, tenemos que entender que si es verdad que ella manifiesta que no es a la persona, que es al cargo de Contralor, que esta interpretación pues se puede dar de diversas formas, pero tenemos que entender que estamos en derecho público. No podemos tener estas interpretaciones extensivas. El artículo 33 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado es muy claro, y la ley del servicio público es también, bueno, complementaria, también es clara al decir que se subroga el titular. Entonces, el doctor Celi no es titular, él no pasó por un concurso de méritos de oposición, y por ende, el cargo de Contralor, si bien es cierto, ya es un tema que él suscribía la situación, todas las actuaciones que él efectuaba de carácter subrogante. Entonces, al final del día vienen a subrogar a la persona que se encontraba en ese momento, que ya a su vez estaba subrogando el cargo de un titular. Entonces, yo realmente considero que ese argumento no se respalda en una normativa, entendiendo que, como manifiesté anteriormente, en el derecho público es importante siempre sustentarnos en el ordenamiento jurídico, en la ley, porque es el principio de legalidad contenido en el artículo 226 de la Constitución. Tenemos que hacerlo en apego a lo que es la normativa. Y en este caso, pues no existe. ¿Por qué? Porque por lo que he manifestado anteriormente. Isabel, ¿cuál sería entonces la vía para solucionar ese problema mientras el señor Contralor resuelve ese tema judicial, que a decir de juristas está muy complicado? Posiblemente se amplíe la investigación previa a 120 días y se le acabaría su licencia. En ese caso, ¿qué sucede? A ver, ¿qué es lo que sucedería eventualmente poniéndole el caso de que existieran algunas medidas sustitutivas? Por ejemplo, en el caso del doctor Celi, independientemente, tenemos que entender que él se encuentra en este momento en una prisión preventiva, es decir, está recién para el juzgamiento del presunto delito del que se le acusa. Entonces, en el eventual caso de que él pues pida una medida sustitutiva, los jueces pues la acepten, él podría regresar a su cargo, podría hacerlo. ¿Por qué? Porque por la presunción de inocencia, si mientras no hay una sentencia ejecutoriada y como tal no se le declare culpable, ¿sí?, él podría todavía seguir. Este caso ya se dio con el ex prefecto Guayas, el doctor Carlos Luis Morales, que él también pues enfrentaba un proceso penal y continuaba delante de la prefectura. Eso por una parte. Ahora, ¿cuál es la situación urgente? Es pues una reunión de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿sí?, para determinar la situación jurídica de la Contraloría General del Estado. ¿Por qué? Porque no puede mantenerse en esta cefalía, ¿sí? Y también porque por las consecuencias jurídicas que se generarían en el caso de la emisión de estos actos a través de una autoridad que legalmente no sustenta su cargo de Contralor subrogante del subrogante. Es delicado también que esto pues se genere, podría ocasionarse perjuicios mayores al Estado de que estas actuaciones puedan ser eventualmente declaradas por las autoridades competentes como nulas. Entonces ahí se perdería todo el trabajo que la Contraloría realiza en estos meses. Entonces es imperioso que el Consejo de Participación Ciudadana se reúna y determine si ya la posibilidad en este momento es de llamar al concurso de méritos de oposición para ocupar la titularidad de la Contraloría General del Estado a través del procedimiento correspondiente. Doctor, usted ha dicho que podría estar la
Contraloría en acefalía y que las actuaciones de la doctora Zárate bien podrían considerarse ilegales. ¿Qué pasa entonces con lo actuado por Pablo Celi cuando él no fue designado por nadie y no fue posesionado ante ninguna autoridad? A ver, tenemos que entender una situación. El doctor Pablo Celi, si bien es cierto, por las situaciones que se llevaron a cabo hace ya casi 4 años, en donde, bueno, existió inclusive de por medios y de otras particularidades, pero el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio ratificó, sí, la designación del doctor Pablo Celi y entiendo que también la Corte Constitucional después, a través de una sentencia en el año 2019, también determinó que lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio pues es válido. En ese sentido le han dado legitimidad a las actuaciones del doctor Pablo Celi. No se ha determinado todavía a nivel judicial si es que él es o no es el contralor subrogante. Si él realmente, entiendo que existía abierta también una denuncia en la Fiscalía por estas situaciones de que se llevaron a cabo en junio del 2017, pero no ha tenido todavía un pronunciamiento judicial que podamos determinar aquí si realmente él pues estaba legalmente en su cargo. No ha habido un pronunciamiento hasta el momento. Y con lo que manifestó ya el Consejo de Participación Ciudadana, que le ratificó, digamos, en su cargo, se entendería que estas actuaciones en el caso de él, sí, hasta que no haya un pronunciamiento judicial en contrario, pues tendrían el carácter de legítimos. Ahora, Isabel, ¿cómo funciona el tema del desvanecimiento de las glosas? Se conoce por esta información que ha llegado desde los Estados Unidos que el sobrino del contralor Pablo Celi se encargaba como de intermediar para que se desvanezcan glosas al interior de la Contraloría General del Estado. La defensa del señor Celi dice que se firmaron los desvanecimientos de estas glosas cuando él no estaba en el país, que estaba en una comisión de servicio y que por lo tanto él no tendría ningún tipo de responsabilidad en este caso. El contralor, al ser la cabeza de la institución, conoce cuando se desvanecen las glosas, llega a él a saber, el proceso pasa por varias personas, pero finalmente él conoce cuando se desvanece una glosa tan importante, en una cantidad tan importante como la de este caso. En algunas ocasiones, por la cuantía y de acuerdo al Estatuto Orgánico Funcional de la Contraloría General del Estado, sí. Porque si bien es cierto, hay una dirección específica que se encarga de lo que es la resolución, ya en el caso de las glosas, si bien para confirmar las responsabilidades de los funcionarios públicos o de terceros, o bien para desvanecer, en muchas ocasiones sí el subcontralor general, ¿sí? El subcontralor general que es designado por el Contralor General del Estado es quien suscribe estas resoluciones por la cuantía precisamente, y esto está en el Estatuto Orgánico Funcional de la Contraloría, que tienen conocimiento de eso. Sí hay, es por disposición que conocen. Y ojo, como les manifesté, el subcontralor es el que suscribe estas resoluciones, ¿sí? Y obviamente el subcontralor está designado y estrechamente relacionado con el Contralor General del Estado. Entonces, por la jerarquía en este caso de cómo se manejan, sí podría decirse que se tiene conocimiento de esta situación a pesar de que exista la delegación a través del Estatuto Orgánico Funcional. Doctora, el desvanecimiento de glosas, ya a propósito de la pregunta que plantea Licenia, ¿a quién beneficia y a quién perjudica? ¿No? ¿Cuánto podría esto perjudicar, digamos, no solo en la ética con la que debería actuar el funcionario de la Contraloría, sino incluso económicamente al Estado? Para que la gente lo entienda muy bien, porque no todos, digamos, tenemos los conocimientos de qué es una glosa y por qué es tan importante hoy hablar sobre estos desvanecimientos de las glosas. A ver, tenemos que entender que el trabajo de la Contraloría es precisamente, entre otros, ¿no?, el determinar responsabilidades, ¿ya? Porque en muchas ocasiones por digamos, por la desviación administrativa, el incumplimiento de funciones de funcionarios públicos, y también lo que es lo más importante, si lo podemos decir así, lo resalto, es el perjuicio económico que se da al Estado en las actuaciones administrativas. Entonces, por decir, un contrato que no fue cumplido a cabalidad, multas que no fueron cobradas al contratista, pagos indebidos por sueldos que no debieron cobrarse, etcétera. Entre algunas situaciones que podemos determinar. Pero,
¿Qué es lo que sucede? El momento en el que se desvanecen estas glosas, siempre y cuando esto no sea técnico, ¿sí? Porque hay ocasiones en que sí puede haber existido alguna situación que auditoría no tomó en cuenta, ¿sí? O los descargos, por ejemplo, de los funcionarios o de terceros son realmente contundentes para decir no tuve la responsabilidad en el perjuicio económico que se me pretende endilgar. Entonces ahí puede darse el desvanecimiento de estas glosas. ¿Ya? La glosa es una predeterminación de una responsabilidad. Recién se le dice al funcionario o al tercero, usted potencialmente es responsable de un perjuicio que se ocasionó al Estado. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasa por la fase administrativa donde hay los descargos, donde se realiza otra vez el estudio del informe de todo lo que hizo el equipo auditor, ¿ya? Y de ahí pues se resuelve o bien confirmándose que el funcionario público o el tercero es responsable civilmente, es decir, sí tiene que ver en la ocasión del perjuicio económico y tiene que pagar. Esto puede irse a los tribunales de lo contencioso administrativo y determinarse si es válido o no. Pero ¿qué es lo que sucede? En el momento en el que se desvanecen, sin un carácter técnico, sin que haya sido realmente sustentada, digamos, de parte de los administrados que no tuvieron nada que ver en el perjuicio, y es un tema subjetivo, se perjudica al Estado porque el Estado deja de cobrar a quienes fueron responsables de la ocasión de un eventual perjuicio, el indemnizar al erario del Estado por ese daño que se ocasionó. Entonces, por eso es la gravedad. Por eso es que el trabajo de Contraloría es bastante sensible y tiene que ser bastante técnico y jurídico al momento de resolver si se desvanece o si se ratifica, siempre y cuando se respeten obviamente el derecho al debido proceso, a la proporcionalidad, entre otros que están contenidos en la Constitución y en las leyes. Isabel, el señor Luis Niño en su declaración ante la Fiscalía ha señalado que fue presionado, que fue incluso nombrado como subcontralor para el desvanecimiento específico de algunas glosas cuando él desempeñaba otro cargo, y que si no cumplía con las disposiciones verbales del señor Pablo Celi como controlador subrogante para que desvanezca glosas no solo en temas de Petroecuador, sino también a empresas de telecomunicaciones, se lo amenazaba con iniciar un sumario administrativo o destituirle o despedirle en otras. ¿Usted conocía de este tipo de presiones? ¿Había ese tipo de presiones en el momento en que usted trabajaba en la Contraloría? ¿Ya se conocía de estos casos o no? Realmente en el área en la que yo trabajaba, que es en la Dirección Nacional de Patrocinio, no teníamos conocimiento de este tipo de situaciones, al menos yo personalmente no lo tenía, porque trabajábamos en el área ya que es específico en tema judicial, cuando ya defendíamos las resoluciones de Contraloría ante los tribunales competentes. Entonces, personalmente no podría indicar que conocía o no conocía de estas situaciones. Ahora, en cuanto a la versión del doctor Luis Miño, tenemos que tener en cuenta que, bueno, eventualmente, pues, Fiscalía realizará sus investigaciones y determinará si es preciso vincular o no. Pero hay que tomar en cuenta que los funcionarios públicos, sí, podemos oponernos a se pueden oponer a lo que es una disposición de este tipo. ¿Sí? Ahí no solo por el tema de objeción de conciencia, sino inclusive por una responsabilidad futura. El artículo 45 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado establece precisamente que cuando existe esta orden superior, se puede oponer el funcionario público a cumplir una disposición específica. Entonces, obviamente, pues esto ya será de análisis, de investigación correspondiente, y de ser juzgado, pues se determinará lo propio a través de los organismos judiciales competentes. Doctora, usted que es una conocedora sobre el derecho administrativo y sabe muy bien cómo opera la Contraloría, ¿cuál es su opinión con respecto de la propuesta que había presentado Pablo Celi en el contexto del Trujillato de cambiar la figura del Contralor por la de un Tribunal de Cuentas? A ver, es importante tomar en cuenta, sí, que fue una de las proposiciones que el doctor Celi en su momento lo sostuvo con mucha fuerza. Inclusive tengo entendido que hizo algunos viajes a otros países con la finalidad de sostener cómo eran en otros estados de este tipo de tribunales de cuentas. Ahora aquí en el Ecuador es necesario no solo realizar una reforma legal, sino se tiene que hacer ya un tema a nivel constitucional, porque hay que tener en cuenta que la Constitución contempla al organismo de la Contraloría General del Estado como un organismo que tiene una cabeza, que es unipersonal, ¿sí? Entonces, aquí es importante que
que si se busca o si se buscara en algún momento por retomar esta situación, no solo vaya por un tema legal, sino que tiene que ir ya a un tema constitucional, porque obviamente se tiene que reformar para poder dar viabilidad a una de estas figuras del Tribunal de Cuentas como tal. Isabel, frente al proceso judicial que enfrenta el contralor subrogante Pablo Celi, ¿usted cree que paralelamente se deberían abrir otras investigaciones para conocer en realidad si se desvanecieron o no glosas a estas empresas de telecomunicaciones, por ejemplo? De acuerdo, hay varias denuncias en ese sentido de que se habrían desvanecido no solo glosas a empresas relacionadas con la gestión de Petroecuador, sino también a empresas de telecomunicaciones. ¿Se debería aprovechar este momento para que se conozca, se transparente la información relacionada con las glosas o el desvanecimiento de estas glosas en la Contraloría General del Estado? Bueno, considero que Fiscalía debería tal vez tener todos estos elementos para determinar eventualmente si es que puede vincular algún otro tipo de situaciones que se hayan generado derivadas de estas mismas causas. ¿Sí? También considero que sería importante que para transparentar a los funcionarios tanto de la Contraloría como a la ciudadanía en general se realice igual una auditoría interna a Contraloría, porque Contraloría fiscaliza a todas las instituciones, fiscaliza a todas las inclusive entidades de derecho privado que tienen pues recursos estatales. ¿Por qué no hacérselo a sí mismos? Entendiéndose que en este caso la ciudadanía pues necesita saber qué está pasando, qué es lo que sucedió, si el trabajo realmente continúa siendo un trabajo técnico o si estos temas pues han sido más bien con cierto tinte de influencias, etcétera. Entonces considero que para que los ciudadanos pues tengamos la claridad de si el trabajo de la Contraloría viene a ser un trabajo confiable, técnico, se realice también auditorías internas donde se evidencien este tipo de situaciones si es que ocurrieron en uno u otro caso, y que la Contraloría, haciendo su trabajo técnico, auditoría interna, lo hace verificar si hay algún tema con indicios de responsabilidad penal. La ley le faculta a remitir a la Fiscalía el correspondiente informe para que se sigan las investigaciones correspondientes. Muchísimas gracias a la doctora Isabel Caicedo, abogada especialista en Derecho Administrativo, conocedora de la materia que tiene que ver con el funcionamiento de la Contraloría General del Estado, quien ha tenido la gentileza de aceptar la invitación a este diálogo. Muy gentil, doctora, muy amable. Muchas gracias a ustedes y buen día con todos los que nos han escuchado y por este espacio. Muchísimas gracias. 8:33 en Punto Noticias a través de Pichincha Universal. Hacemos una breve pausa, regresamos para hablar de la transición en el Poder Legislativo. Nos acompañará en pocos instantes más Vilma Andrade, asambleísta reelecta por la Izquierda Democrática.